buenos días, gente de la Manzana de Adán. Estamos aquí en otra semana y en esta ocasión, bueno, siempre estoy yo, Oscar Urtecho, está la señorita acá detrás de nosotros y guiando todo esto como una voz omnisciente. Y ahora tenemos la oportunidad de estar con un escritor de Santa Bárbara. Es un escritor curiosamente esteta en este país, una especie de Julian Graj, aunque con un Julian Graj hondureño. Se llama Jorge Martínez, tiene, hasta donde yo sabía, tenía 3 libros publicados, que es Papiro, El mundo es un puñado de polvo, que después vamos a hablar, porque me parece que el título a él no le agrada mucho, después les explicamos eso, Los poetas del grado cero, y ahora Jorge me habla a mí, me revela que tiene un libro más que se llama Las causas perdidas. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, ¿para dónde vino? Para allá, ¿verdad? Para allá. Ah, la belleza. Okay. Sí, no, muchas gracias, ¿verdad? Estar aquí con ustedes en vivo. Decirles que es un grato placer siempre tener la oportunidad de comunicarnos, de conectarnos, de conversar sobre lo que más nos interesa a nosotros. La literatura es un campo, ¿verdad? Es un campo y además es un oficio artístico que implica una enorme responsabilidad. Y en el país donde nosotros vivimos siempre es bastante complejo porque este es, ¿cómo se llama? Una zona bastante minada, un territorio casi desértico, pero que además de ser desértico tiene muchas complicaciones. Entonces, es aquí en presencia universitaria, estar aquí en el alma mater, estar en este espacio, ¿verdad? Donde la academia y también la ciudadanía ilustrada se encuentra, pues siempre es un grato placer. Y además de estar con Oscar Urtecho nos conocemos desde hace mucho tiempo. Nos conocemos porque él fue prácticamente uno de esos miembros finales del grupo Arlequín. ¿Sabes? Vamos a hablar un poco del grupo Arlequín y quiero desligarme totalmente de esa observación tan insidiosa, pero después vamos a hablar de eso. Ajá. Me gustaría hablar un poco de tu último libro, Los poetas del grado cero. ¿Sabes? Lo leí hace poco. Es un libro que plantea retos al lector, a pesar de que hay mucho sentido del humor. Te pregunto, ¿qué es ese libro? ¿Es una novela, Jorge? Es una novela, ¿verdad? Realmente es una novela contemporánea. La novela contemporánea se deslinda un poco del formato clásico de la novela, principalmente porque no trata de mantener una línea continua en la narración. Desde, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, incluso desde Rayuela, de Cortázar, un libro para armar, nosotros ya no tenemos la obligación de mantener una línea continua en la narrativa. Además, la condescendencia mía no es con un lector tradicional, sino al contrario, es con un lector exigente, un lector que exige participar en la misma construcción del texto. Y creo que esta sería una novela abierta, ¿verdad? Es una novela abierta, aunque hay una línea, al interior hay una línea narrativa. Una de las líneas narrativas tiene que ver con el protagonista, que muere, por supuesto, y al morir el protagonista, por supuesto, entonces hay un cierre de la historia con ello. Entonces se trata de una novela abierta, fragmentaria, y además autorreferencial, testimonial. Es un anecdotario de un grupo de jóvenes poetas de la costa norte hondureña. También creo que aquí hay una intencionalidad de describir, de narrar lo que vive la ciudad, cómo es la ciudad, cómo se siente, cómo se percibe, y cómo la perciben los escritores. Entonces esta es una novela fragmentaria. Fíjate que, bueno, a lo que has dicho tengo muchas cosas que preguntarte. Una de ellas es, cuando yo leo tus 2 novelas, las veo más emparentadas, y me corriges por favor, las veo más emparentadas con el boom que con algo más contemporáneo, entendiendo contemporáneo como lo que se está haciendo ahorita, porque el boom quizás algunas de las obras son inmortales, pero veo por ejemplo los escritores de San Pedro, que quizás tengas más contacto con ellos, y algunos de Teus, y veo tu trabajo sumamente diferente al de ellos, en el sentido de que se parecen más al boom que a lo que se está haciendo ahorita. ¿Qué piensas de eso? No, verdad, yo pienso que lo que caracteriza al boom latinoamericano en términos generales es un poco el realismo mágico, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de esos precursores como Miguel Ángel Asturias, o el mismo Augusto Roa Bastos,
Jorge Luis Borges, que no es novelista, pero es cuentista. Entonces creo que ahí, sí, ¿verdad? Y yo no pienso que tendría que ser algo negativo el hecho de estar emparentado con el boom latinoamericano en cierto sentido, pero también creo que hay otras preocupaciones aquí en esta novela que muy, muy fuertemente se diferencian, y afortunadamente, ¿verdad? Para mí, con mucha fortuna, se diferencian de algunos textos escritos en la costa norte. Sí nos emparentan algunas cosas, son afines ciertos temas, ciertos tópicos, ciertas maneras. El desenfado, por ejemplo, una manera también autorreferencial, y el abordar a la ciudad de San Pedro Sula. Quizás eso, con algunos, no con todo, ¿verdad? Porque en San Pedro Sula hay una variedad de narradores. Entonces se trata nada más de 2 o 3 escritores que nos sentimos emparentados con ellos, pero que yo me distancio un poco. Pero, por ejemplo, este libro se vincula muy bien con ¿cómo se llama este libro de Mario Gallardo? Las virtudes de Onán, por la referencialidad literaria que hay ahí. ¿Sabes? Una de las cosas que me sorprende es que con este asunto de ficcionar la ciudad, de ficcionar San Pedro Sula, y hay una especie de panal colectivo de escritores ficcionando San Pedro Sula. No creo que eso haya pasado con Tegucigalpa. ¿De dónde crees que viene esta necesidad de interconectarse de una obra a otra y ficcionarse? Es un grupo nada más, ¿verdad? No son todos, o realmente no son todos en la costa norte, y en San Pedro Sula específicamente. Julio Escoto, ¿verdad? Novela Honduras. Las novelas de Julio Escoto tienen una preocupación del sentido del hondureño, una profunda preocupación sobre la identidad del hondureño, sobre el destino del hondureño, sobre su devenir. Eso, por ejemplo, en El árbol de los pañuelos, ¿cómo se llama? Rey del Albor Madrugada, y también en el Génesis en Santa Cariba. O sea, hay ahí una intencionalidad, lo mismo que Marta Jusana, ¿verdad? Marta Jusana Prieto tiene libros en donde la preocupación que ella tiene, siendo histórica, es de encontrar los eslabones perdidos de la identidad del hondureño. Hay otros escritores ahí en la costa que han producido, que han tenido esa misma preocupación. El caso del doctor Pastor Fasquel, ¿verdad? Que en la historia también está esa preocupación. Los otros, los autores recientes, hay un deslinde ahí de esa preocupación, ¿verdad? Creo que es un asunto ideológico de fondo que está ahí. Creo que hay algunos que están preocupados por reconocerse a sí mismos dentro de un entorno específico, y yo creo que eso es algo que tiene que ver no solamente con San Pedro Sula y con Tegucigalpa, ¿verdad? Porque está el caso de Una función con móviles y tantes tiesos, que es una ficcionalización de la ciudad de Tegucigalpa también. O cipotes incluso, ¿no? O cipotes, y también el caso de la literatura mexicana, ¿verdad? Que la literatura mexicana, y volviendo al tema de Roberto Bolaño y de la literatura contemporánea, la ficcionalización de la Ciudad de México con los detectives salvajes, y la ficcionalización, por ejemplo, de la ciudad de Juárez con 2666, es una intencionalidad de ficcionar la realidad. En el caso de estos escritores de la costa norte, en este libro hay una intencionalidad de ficcionar la realidad. Ficcionar la realidad, o sea, hay una realidad específica y el autor está interesado en hacer ficción de esa realidad, o sea, quiere mostrar esa realidad. Creo que en ese sentido es que esta novela es ensayística, o sea, es detrás de ella no solamente está el interés lúdico, sino que también hay una preocupación en las mismas líneas que se podrían, en ese sentido sí creo que aquí hay una identificación ideológica con los trabajos de Julio Escoto y el trabajo de Roberto Castillo en La Guerra Mortal de los Sentidos, una intencionalidad de ficcionar la realidad para encontrar los eslabones propios identitarios de lo que es el hondureño. Salvo que en el caso de todos los que has mencionado, quizás siempre sea histórica. Yo recuerdo Bajo el Almendro contra el Volcán, que es una novela que a mí me encanta, de Julio Escoto, y la necesidad de ficcionar siempre es histórica y es una interpretación histórica de los hechos. Lo de ustedes y lo tuyo en este caso es un poco más cotidiano. No sé si decir menos trascendente, porque quizás no sea así, pero sí tiene que ver más con la realidad inmediata. ¿Sabes? Yo te califiqué hace poco de esteta, y por esteta entiendo una preocupación más por el lenguaje que por la anécdota en general. Y esto es lo que siento en tus 2 libros, en tus 2 novelas. Cuéntame un poco de eso. Es la fuerza de la poesía, ¿verdad? Es el enorme peso que tiene para mí la palabra como estructura melódica,
la palabra como contenido en sí mismo, la palabra como significativa por sí. Entonces, teniendo este libro antes, este libro es una colección de poemas. Yo originalmente escribo poesía, soy poeta. El interés mío al producir este libro, esta colección de poemas, es mostrar cómo la palabra, ¿verdad?, juntada artísticamente con otras palabras, producen unas, ¿cómo se llama?, unidades estéticas, en donde, al igual que quizás una pintura, un cuadro, una película o lo que sea, constituyen verdaderos constructos de emociones placenteras. También luego este otro libro que se titula Las causas perdidas está así porque este libro no tiene título, por fuera es de cartón, pero por dentro está el título. Se titula Las causas perdidas. Son textos en prosa, pero textos en prosa poética, o sea, son pequeñas anécdotas construidas en un verso libre. Un verso libre que no por libre significa que uno se escribe lo que se le antoja. Los versos libres son los más complejos que hay porque implican un enorme ¿cómo se llama? Sentido de la melodía y del ritmo y de la unidad interior, que es lo que produce la sensación de libertad del verso. No es el asunto de que pueda escribir cualquier cosa, ¿verdad? El verso no es libre realmente, el verso libre no es libre, el verso libre es el más encarcelado que puede existir. Prisionero del ritmo. Prisionero del ritmo. Y luego está este libro de Los poetas del grado cero, también aquí, ¿verdad? Pero aquí sí es cierto que hay un enorme homenaje a la palabra y que está escrito el texto con interés poético, estético, de fondo, por supuesto, toda obra artística, con la responsabilidad que un escritor tiene respecto de, no de un lector, ¿verdad? Sino más bien el lector casi es un abstracto. El lector es un abstracto que solamente fuera del libro existe. Ahora que hablas del lector, Jorge, yo leo tu libro, ¿no? Y son una serie, creo que antes de esta discusión aquí lo calificaste de anecdotario, y en el fondo sí es un anecdotario, son las experiencias de un grupo de poetas. ¿Por qué vale la pena leer estas anécdotas desde la literatura? Pienso que en nuestro país existe, ¿verdad?, una cultura del enajenamiento. O sea, hay una alienación permanente en nuestra población. No nos identificamos, no nos conocemos. De hecho, no sabemos quién es quién en este país. No sabemos quién es cuál, de dónde es un fulano de tal que se autopresenta, se autodenomina fulano de tal. Este país es un país de caníbales, ¿verdad? Es un país donde nos canibalizamos todos y es muy importante mostrar la tarjeta de identidad. Los policías nos detienen a cada rato para que mostremos la tarjeta de identidad, nos bajan de los buses para que mostremos la tarjeta de identidad. Pues este libro es eso, ¿verdad? Nosotros mostramos nuestra tarjeta de identidad en este libro. Y por supuesto, aquí está la tarjeta de identidad de Gustavo Campos, está la tarjeta de identidad de Karen Valladares, está la tarjeta de identidad de John Connolly, está la tarjeta de identidad de Mario Gallardo, está la tarjeta de identidad de Giovanni Rodríguez, está la tarjeta de identidad de Nelson Ordóñez, de Darío Calix, está la tarjeta de identidad de mi hermano Luis Alonso, a quien le mando un saludo, debe estarlo viendo por ahí, siempre está atento. Y de George. Y de George, que es el alter ego, también es una tarjeta de identidad que está ahí. ¿Por qué nosotros mostramos nuestra tarjeta de identidad en un país como este? Nosotros, los escritores, por supuesto, dice Mario Gallardo, y esto me gustaría refutárselo de manera directa, dice Mario Gallardo que nosotros no podemos autodenominarnos. Yo le aseguro a Mario Gallardo que sí, que yo tengo competencias para autodenominarme y también mostrar mi tarjeta de identidad, y que no necesito el reconocimiento de nadie, y ni el aplauso de nadie, ni las diatribas de nadie para mostrar mi tarjeta de identidad a través de las letras. Ya vamos a hablar de la crítica. Pues la señorita acá. Claro que sí, la señorita acá quiere compartir un dato. La presente novela, Los poetas del grado cero, es considerada la más jovial lectura de los creadores de la costa norte hondureña. Quizás la consagración de Jorge Martínez Mejía como uno de los narradores hondureños más importantes del siglo XXI. ¿Sabes, Jorge? Yo te escucho y bueno, tenés un tono solemne aquí, ¿no? Y eso está bien, uno es de muchas cosas, pero en tu otra novela, quizás por una incompetencia lectora, no percibí sentido del humor. En esta sí percibo sentido del humor. De hecho, la página 51 me parece la pieza magistral de su novela. Pues esa es una ironía, realmente. No, me encanta jugar con el lector porque está antes y lo obliga a ir a esa página. Vamos a dejar que los espectadores sepan, que no lo sepan,
para que quieran averiguar Sí, qué hay en esa página. ¿qué existe en este libro? Cuéntame un poco de ese sentido del humor que hay desarrollado en el libro. Realmente la literatura de este tipo, de literatura latinoamericana, no solamente tiene humor, ¿verdad? También hay un poco de horror aquí. Es decir, hay escenas o hay periodos en los que realmente da miedo. Y risa también. O sea, es la combinación de dos sensaciones o emociones. El humor, pero también el miedo. La ironía del horror, ¿verdad? Que es un poco como chistoso, pero no es tan chistoso. O sea, se ríe, el autor trata de reírse, pero se está riendo de su muerte. Y además, con lágrimas, ¿no? sí, exacto. Es algo raro, es como una especie de volver el horror de esta situación en que nosotros vivimos un poco agradable, pasajera, chistosa, pero que en el fondo se trata de una broma que está abordando un asunto muy, muy formal, muy serio. Sí hay, ¿verdad? Hay eso un poco de la risa, del chiste, de la joda no solamente con la palabra, sino que también con la literatura. Es una broma permanente con la literatura. Mucha gente se escandalizó en este tiempo. O sea, esta novela registra un periodo, ¿verdad?, de tiempo que va del 2006 al 2008. Y en algún momento dejaron de beber y todo. No, es broma, ¿sí? No, nunca dejamos, afortunadamente, ¿verdad? Ninguno de nosotros dejamos de beber. Creo que uno sí. Hablando a propósito, no voy a mencionar el nombre, ha caído él en desgracia. No dejamos de la bebida. Creo que eso es algo que nos emparenta con el realismo sucio, ¿verdad? Con Bukowski, con Fante. Sí, también, ¿verdad? Con John Fante, y no solamente con estos realistas, sino que también es probable que por ejemplo, con Papasquiaro, ¿verdad? Y Roberto Bolaños, en esa vida de realismo, esa intencionalidad de realismo sucio, pero que no se desvincula. Hay algo aquí que creo que vale la pena como recuperar. Por ejemplo, es una novela en donde se muestra el realismo sucio, ¿verdad? Pero también hay una intencionalidad social, en esencia. En esta novela, ¿verdad?, calificada por algunos críticos como un realismo sucio, ¿verdad? Esta novela, Esto es la Mara Mitos, realmente es cierto, la forma, pero en esencia hay un enorme compromiso social. El tema, ¿verdad? Y no solamente el tema, sino que la manera de la construcción de los personajes. Entonces, con los críticos hay que tener un poco de cuidado y darles la oportunidad de que se expresen, pero no hay que considerar que ellos tienen en la verdad. O sea, los críticos son lectores especializados, que tienen las ínfulas de que pueden ser prescriptores de libros. Realmente no. Todos los lectores tienen el derecho a tener su propio criterio. Lo peor que existe es un crítico que trata en una sociedad como la nuestra, ¿verdad?, de agarrar machete y dar corte parejo por todo. Me parece que una sociedad como la nuestra necesita críticos o críticas de literatura que comprendan, ¿verdad?, que es necesario acercar el libro a los lectores, porque vivimos en una sociedad alienada. Los medios de comunicación, no grabando en lo presente. No, este es excepcional, así que no. Sí, por supuesto, esta es la excepción. Se encargan básicamente de enajenar a la población. Muchos de los libros que están ahí, yo he visto, ¿verdad?, las imprentas llenas de libros, saliendo libros que realmente no tienen ningún valor, pero cuando sale un libro con estas preocupaciones, particularmente nuestros hermanos, nuestros amigos del gueto, salen con el machete a golpear estos libros. Me parece desleal, considerando el compromiso que sabemos que tenemos con la literatura. Me parece que no es crítica. Creo que hace rato está sucediendo eso aquí, y no es el tiempo todavía, ¿verdad? No es el tiempo de empezar a refutar a la crítica, porque ni crítica tenemos, es lo peor. Mejor que lo hagan, mejor que mencionen, porque da pena, realmente da un poco de tristeza. Sí, yo he estado leyendo algunas cosas sobre tu libro. En algunos lados ha sido tratado bastante mal. Son páginas de internet, ¿verdad? No, tampoco es que sean tan relevantes. Y sin embargo me interesa dos cosas, entre otras cuestiones que hay. Una es esta influencia de Bukowski, ¿no? Estábamos hablando un poco en broma del bebedor, de tomar. Y sin embargo, cuando yo leo muchos trabajos de por ahí, hay una enorme influencia de Bukowski que puede ser literariamente buena y vitalmente mala. No sé si me explico.
supongo que estás entendiendo el contexto de la pregunta. Y la otra es, bueno, uno de los críticos más enardecidos, creo, y vos lo mencionaste ahorita, es Mario Gallardo, pero también Mario... No ha criticado nada, o sea, Mario no ha criticado nada. Pero me parece que también ha hecho una labor interesante creando un ambiente cultural en San Pedro Sula, bueno, a tal punto que la mitad de los escritores parecen Gallardos pequeños, ¿no? Bueno, hay que dejar esos clones por ahí. Volviendo al tema de las influencias en este colectivo, en este grupo, yo pienso que no es tan así el tema de Bukowski. Realmente creo que es un emparentamiento con el ámbito, pero no en las letras, realmente no. Aquí creo que hay una enorme conjugación de escritores y de estilos, ¿verdad? Que se conjuga, ¿verdad? Y no solamente escritores de narrativa, poetas. O sea, este es un libro sobre poetas. Pero este no es un anecdotario de estilos literarios. Pero aquí, por ejemplo, uno puede encontrar ese poema bonito me gustaría leerlo, ese poema de John Connolly, Claro, Oda menor para una boina gris. ¿Tendrás espacio para hacerlo al final? Sí, por supuesto, es una John Connolly. Él escribió ese texto, ¿verdad? Lo escribió en homenaje para George Martínez, que es el alter ego de la novela. Darío Calix, por ejemplo, que hay esa broma que está permanentemente ahí relacionada con Bukowski, que Bukowski es el maestro, que Bukowski es el padre, el Dios todopoderoso, el Cristo salvador de la poesía, pero no, eso no es así. O sea, las lecturas que tiene Gustavo Campos, las lecturas que tiene Darío, las lecturas que tiene Nelson Ordóñez, las lecturas que tiene Karen Valladares, o sea, son lecturas bastante amplias, o sea, no se circunscribe como escritor. Las lecturas mías, por ejemplo, no se circunscriben a la misma literatura de ficción o a la poesía, o sea, mis lecturas se abren más, y entonces eso de circunscribir una novela, ¿verdad?, a un autor específico me parece bastante sesgado, constreñido y además de eso minimalizado, o sea. Y yo quiero decirte que cuando señalaba la otra labor, la de Gallardo, me parece una gran labor. Me parece que... La labor cultural. Sí, es una labor extraordinaria. Hay una labor extraordinaria y yo pienso que es nefasta por otra parte. Creo que hay una parte de la universidad que quizás habría que tratarla con mucho cuidado. Creo que el trabajo no solamente de Mario Gallardo en la cultura en San Pedro Sula es importante. Creo que el trabajo, por ejemplo, de doña Teresa Campos de Pastor, o sea, doña Teresa tiene un trabajal cultural en la costa norte. Helen Umaña, o sea, esos son grandes trabajadores de la cultura. El mismo doctor Pastor Fasquel, o sea, el doctor Rodolfo Pastor Fasquel, doña Teresa Campos, ¿verdad? El mismo Marco Rieti, Julio Escoto, o sea, esos han trabajado orgánicamente en la cultura. Han trabajado orgánicamente en la cultura en San Pedro Sula y han producido proyectos que ahí se sostienen sobre las espaldas propias de ellos. Eso me parece que sí es un trabajo importante en la cultura. Creo que el trabajo de Mario Gallardo es importante como cuando fungió, por ejemplo, como director de la Oficina Regional de Cultura de la región norte de la región norte. Yo creo que esa oficina produjo muy buen trabajo. Creo que Mario es un gran organizador de trabajos. Mario organizó a los hacedores de cultura, a los trabajadores de la cultura. Mario fomentó muchas cosas buenas de las que se vivieron en ese periodo que va del 2005, ¿verdad?, al 2009 con el golpe de Estado, que ya en el 2010 ya esa Oficina Regional de Cultura ya muere. Pero sí, yo soy testigo del enorme esfuerzo en la Oficina Regional de Cultura. Antes estuvo Armando García, ¿verdad?, sin pena ni gloria, es la verdad. Muy pocas cosas se pueden recuperar de eso, pero, por ejemplo, el trabajo de coordinación que produjo Armando García en la Oficina de Cultura, con la alcaldía municipal, con el archivo histórico, con el museo, eso me parece formidable. Pero en tiempos donde la cultura en San Pedro Sula significaba menos que un cero a la izquierda, ellos están ahí trabajando. Los escritores siempre han estado vinculados con el hacer cultural, unos más que otros. No habría que decir que unos ya no están, ¿cómo se llama?, conectados con ese hacer, unos en las márgenes, por ejemplo el caso de Delmer López en Trinidad. Claro. Jorge, vamos a dejar un poquito la señorita acá, que tiene algo que decirnos. Ya que tengo una pregunta, más que todo me gustaría que motivaran a todos los jóvenes que quizás quieren escribir pero tienen miedo de no tener éxito. Bueno, el éxito no existe, ¿verdad? Definitivamente. En las letras el éxito no existe, el éxito es una trampa del mercado.
No, decirles, miren, ustedes tienen buenas historias, ustedes tienen muy buenos sueños, ustedes sueñan, ustedes leen. Leer significa no precisamente agarrar un libro, leer es todo lo que uno hace durante el día, los ojos que uno tiene abiertos desde que se despierta, y aún antes de estar despierto, nuestras miradas están colocadas en los sueños. Todo eso es muy interesante. Ejercítense en la recuperación de los sueños, ejercítense en la observación directa del entorno en que viven. Miren que las cositas pequeñas que ustedes tienen en su entorno, en su casa, en el pasaje del barrio, en la colonia, en las calles polvorientas o en el barrio, allá en el pueblo, en las aldeas, lo que ustedes ven siempre es digno de ser narrado, de ser contado. Escriban a diario, pero sobre todo lean a diario, tengan buenos libros ahí y deben tener mucho cuidado con los libros. Lean de todo, pero en primer lugar, antes de leer deben saber que tienen derecho. Así un libro en las primeras 2 páginas no les interesa, tienen el derecho de tirarlo al carajo y agarrar otro libro. No están obligados a leer un libro que no sirve, no están obligados. O que no les guste. O que no les guste. O sea, si un libro les gusta, de entrada les va a gustar. Si las primeras palabras, eso es muy importante, porque aquí en Honduras se premian bodrios, ¿verdad? Realmente insufribles, un aburrimiento total en la literatura. Si quieren escribir algo, no escriban cosas que aburran a nadie. O sea, escriban cosas que sean interesantes. En primer lugar, el tema de lo propio, de la experiencia natural. Pero no pueden saber si la experiencia es propia si no leen. Porque muchas de las historias que ustedes van a escribir, ya otros las escribieron. Entonces, por eso se necesita leer, para verificar que lo que estamos escribiendo nosotros es absolutamente auténtico. Por eso se necesita que el escritor sea un primer lector de primera mano. Yo creo que el escritor es aquel que se descubre a sí mismo, fíjate. Quizás las historias se repiten, pero hay un descubrimiento de uno mismo que implica contar una historia, apropiarse de una historia que no importa que se haya repetido 1000 veces, para contarla de forma diferente. Creo que está bien eso, está muy bien eso, o sea, apropiarse de su historia, eso me parece perfecto. Y no solamente de su historia, del personaje que somos en la vida. O sea, cada uno de nosotros es un personaje. Borges, por ejemplo, es su propio personaje. Sí. Bolaño, Sábato, son sus propios, ellos construyen su propio personaje. El mismo, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe se ficcioniza, o sea, produce ficción de sus propias vivencias, oníricas o como sea. Entonces ustedes pueden hacerlo, ¿verdad? Ahí donde están en la casa, agarren un papel, un lápiz y digan, ¿cómo empiezo a escribir? Yo les daría un taller de creación literaria. Les diría, miren, escriban en desorden, luego escriban todo lo que se les venga a la mente en ese instante. Luego, lean con atención lo que han escrito. Seleccionen aquellas partes que ustedes consideran que es lo mejor que está escrito de lo que han escrito. Y de esas mejores partes que han seleccionado de lo que han escrito, ustedes seleccionen la mejor parte. Y luego, voten todo lo demás. Y empiezan la historia con la mejor parte que tienen. Jorge, me alegra mucho, sos una persona de palabra extendida y eso me rescata de alguna manera el programa. Perdón. No, me encanta. Yo tengo otra pregunta sobre, dejamos un poco los poetas del grado cero, y tengo una pregunta sobre tu otra novela. Yo la leí y me gustó poéticamente. No veo realismo sucio, con el perdón de los críticos tan intelectuales e inteligentes. Veo sí mucho compromiso social. Te quiero hacer una pregunta. El primer nombre es... ¿cómo es? El mundo es un puñado de polvo. Es un nombre encantador, pero después lo cambiaste a eso o esto es la Mara, Fomitos. ¿Me das una explicación de esto? ¿Por qué haces el cambio? Sí, bueno, es un libro que tiene una intencionalidad para que lo lea cierto tipo de población, ¿verdad? No es que está recetado para una población específica, pero el mundo es un puñado de polvo. es una metáfora un poco compleja que nos manda, ¿verdad? O nos dirige hacia lugares desconocidos, ¿verdad? Metafísicos, por ejemplo. ¿Qué es el mundo? ¿Verdad? ¿Qué es un puñado de polvo? ¿Qué es un puñado de polvo? Que creo que es la frase del significado clave. Un puñado de polvo, ¿qué es un puñado de polvo? Entonces, un puñado de polvo es exactamente el ser. Entonces, es demasiado metafísico, es bastante literario, abstracto. Para mí uno como escritor tiene que ir leyendo su propio texto. Los textos siempre son proyectos. Creo que aquí sí tengo que darle el crédito a Jessica Sánchez, una gran escritora hondureña, poeta y narradora y feminista,
a quien muchos no quieren precisamente por ser feminista, porque muchos escritores son misóginos y les molesta que las mujeres sean feministas, más cuando son escritoras les parece que les va a quitar el puesto. Entonces Jessica Sánchez, que ha sido muy, se puede decir, golpeada por alguna gente que pretenden que la van a silenciar de su feminismo o desviar de su carrera de liberación particular que tiene con sus muecas, definitivamente no lo van a lograr. Jessica me hizo la lectura del libro y también escribió un ensayo sobre el libro, ¿verdad? Este libro han hecho unas buenas reseñas, creo que entre esas reseñas buenas está la de Anarela Vélez Osejo, una buena lectura de Anarela. Omar Pinto, el antiguo propietario de la librería Caminante, también hizo una buena reseña. Gustavo Campos hizo una buena lectura, una buena reseña de este libro. Jessica Sánchez, también unos buenos comentarios de Sara Roya. Entonces Jessica me dijo, fíjate que este título, me dijo, revisalo, porque cuando la gente mira el título no sabe de qué se trata el libro. Me lo dijo una vez, estábamos ahí en el auditorio del CAC, ¿verdad? Del Centro Cultural de la Universidad, que está allá en Comayagüela, en el parque, ¿cómo se llama ese parque? El que está por La Libertad, ¿no? El que está ahí enfrente de Bellas Artes. Entonces, fíjate que está bien, le dije, ¿y qué opinas? ¿Qué es lo que...? No, me dice, consultarle a la gente, preguntarle. Y entonces, bueno, preguntémosle, le dije yo a ella, y creo que nos habíamos echado un café, habíamos estado con Gustavo Campos y creo que se pasa esa cosa, nos tomamos un café muy fuerte, así como este que usted me ha dado. Creo que por eso es que me siento así medio alocado. Tenía un poquito de cerveza bukowskiana. Tenía aquí un soplo de Bukowski y entonces salimos a la calle después del café y empezamos a preguntarle a la gente, le preguntamos a la gente, si usted escribiera una novela sobre las maras en Honduras o sobre los jóvenes que están en maras en Honduras, ¿qué título le pondría usted a esa novela? Y entonces la gente decía, esto es la mara, compa, es la mara, o sea, es la novela de la mara, la novela de los mareros. O sea, la gente tiene en su lectura propia del fenómeno de la mara y la pandilla, la gente tiene la palabra mara chequeada ahí. Entonces este libro, la intencionalidad, bueno, este libro realmente es la voz de los pandilleros, la voz de los mareros, la voz de ese mundo que está soterrado, oculto, ¿verdad? Bajo enormes capas de estigmatización de la juventud, soterrado, en profundidad está este mundo, la vida, cómo viven, qué hacen, cómo hablan, qué significa. ¿No? Un ejemplo, para inventar una palabra. Criminalizado. Miren, les digo, a ver si ustedes conocen estas palabras: perrito, pijazos, clavar, bolas, cantón, potra, homie, guirros, vatos, tumbados, baicas, chimba, reggaetón, crique, pije, ruca, brothers, guachado, pase, mazos, cholito, bélico, ruciar, minados, trance, paro, tirando barrio, tirar punto, buena onda. O sea, aquí hay un lenguaje, una jerga particular que con solo acercarse a este mundo, estamos acercándonos a una comunidad que muchas veces ha sido escondida en la realidad. Entonces, cuando la gente dice, es la novela de los mareros, entonces pues dijimos, vamos a hacer ese cambio, para que la gente tenga la oportunidad de acercarse y conocer esta voz, porque aquí han asesinado tantos jóvenes, ¿verdad?, sobre el tema de las maras, los han reventado en cárceles, es un genocidio contra la juventud amparado en el tema de las maras y las pandillas. Y yo creo que ese tema que es social y que es muy poderoso, no se conoce suficientemente. La novela es esa voz de esos jóvenes que no son criminales del todo, o sea, no son todos criminales. La criminalidad en una sociedad no es el mal. Las sociedades producen criminales, si no, miremos cuántas cárceles tenemos nosotros aquí y cuántas cárceles se han cerrado en Holanda, en Suecia, en Suiza. O sea, ¿cómo es que allá se cierran las cárceles y cómo es que aquí se producen más cárceles? ¿En qué consiste la diferencia? ¿Que nosotros somos malos y los holandeses y los suizos son buenos? No, se trata de sociedades donde las injusticias sociales calcinan a las personas. Las personas ya no tenemos sentido de nación, o sea, perdimos el norte. Con esta manera de vivir que nosotros tenemos, decía, somos una sociedad de caníbales. Debemos parar eso, debemos pararlo, y una manera de pararlo es entendiéndonos, comprendiéndonos unos a otros, o sea, entender que nosotros somos seres humanos, tenemos derecho a expresarnos
Y la literatura debe servir para eso. Eso es lo que yo creo, que la literatura no solamente debe servir para la complacencia del autor. O sea, me parece bastante egoísta creer que un autor escriba su novela y diga, miren qué bonito escribí, y me aplaudo yo solito y me doy abrazos. O sea, eso me da tristeza. La literatura debe tener mínimamente un compromiso con el ser humano, un compromiso humano. El humanismo no está derrotado. Las letras son nada más, ¿verdad? Un espacio, un campo en el que nosotros podemos encontrarnos mutuamente. De eso se encarga la ficción, de encontrarnos. ¿Sabes qué? Me alegra darme cuenta de eso y bueno, realmente, por sorprendente que parezca, ya hace tanto tiempo que te conozco, pero me di cuenta de ese compromiso social tuyo leyendo esta novela. No me había dado cuenta antes porque nos conocimos en un momento donde había unas discusiones un tanto inútiles, creo yo, sobre si el arte debería ser, sobre si la literatura debía ser solo literatura y no tener ningún compromiso social, y vos andabas girando en torno a eso, ¿no? Nunca supe si realmente lo tenías, ahora veo que no. Con esto, con este comentario final, quiero irme despidiendo y quiero darte oportunidad de que leas el poema que nos habías amenazado hace poco, que nos habías dicho que nos ibas a regalar. Sí, cómo no. Mire, yo tengo aquí un poema que me gustaría leerlo únicamente para dejar constancia de mi admiración, mi aprecio, mi cariño por John Connolly. Que es un extraordinario poeta hondureño, ¿no? Sí, es un narrador, ¿verdad? Un poeta y narrador hondureño del pueblo de y ensayista también, Tacamiche. Tiene un libro de ensayos. Sí. Originalmente es que aquí hay unos poemas que realmente son prohibidos para menores de edad, pero les diría que si leen este libro, ¿verdad? Que sean mayores de 18 años. También de 17 lo pueden leer, pero mayores de 15 años, por favor. Eran de 13. Yo creo que el libro tiene una selección de capítulos que pueden leer los adolescentes y otra no, ¿verdad? Sí, pero para mujeres, ¿verdad? Aquí hay un trabajo con las mujeres. Además está el asunto ese miren, aquí sí se puede encontrar uno con sorpresas. Por ejemplo, nosotros nos sorprendimos, yo mismo me sorprendí de la misoginia que hay aquí en este país. O sea, aquí hay un desprecio por la mujer, y hasta después de escrito el libro, es que empiezo a ver el registro de cuál es el abordamiento que hay de la mujer. O sea, nosotros podemos descubrirlo. Es autotestimonial entonces, ¿verdad? Y es un confesionario. Aquí se hacen muchas cosas que los escritores solamente le pueden contar a sus lectores de manera íntima, o sea, a él mismo en el oído. Este poema de John Connolly, mi agradecimiento para John Connolly por este poema que se titula Oda menor para una boina gris. A George, el poeta inquisidor. Yo te boino, boina mía, boina de siglos de agonía, boina de tanto encuentro, boina de todas las tertulias de versos, de metidas de pata, de jodas de poetas, de guaro, de burdeles, de recitales y lunas tristes, de noches de tormenta, boina antigua y presente, cábala de la muerte, presagio de la vida, cálida pesadumbre sobre el escaso día de mi frente. No sabes cuánto me cuesta, boina tierna, entender por qué tengo que incinerarte en el olvido. Este inquisidor fuego al que me ha esclavizado la poesía me dice que no hay otra forma de amarte y someterte. Boina de mis últimas estaciones, tibia y solemne en el fuego del verano, húmeda y solidaria en el invierno, misteriosa e inmutable en el otoño de los años. Boina, flor gris en la espalda de cada primavera, boina solemne, alta, brava ante toda injusticia, tierna amante en la mañana. Aunque entienda que después de tu incineración mi cabeza estará más al filo del peligro, no habrá jamás sombrero o gorra que ocupe tu lugar sobre mi frente. Las canas que pudieran quedarse se quemarán contigo, como también se quemará contigo la poesía. Boina feliz, boina salvaje, boina de gritos leves, boina luz, boina bomba, boina canción, boina suspiro, boina de terciopelo, boina del grado cero, boina sobre todas las boinas ancestrales. Ninguna otra boina entre todas podrá rasgar tu investidura, porque fuiste guerrera hasta la muerte, hasta que el último soplo de tus cenizas nobles se marchó con el viento de la tarde. Hoy, sereno, de pie frente al dolor que me causan tus cenizas, me declaro enemigo número 1 de todas las boinas, pasadas y presentes, y vuelvo a ser el hombre sencillo de la calle, con mi cabeza libre al fin de tu cárcel de lana enmohecida.
Espero que no sea por ese poema que no está prescrita la lectura para el 18. No. El poema es encantador. Sí. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ha sido muy divertido, muy entretenido hablar sobre tus libros. Han quedado muchas cosas por fuera, por ejemplo, qué son los poetas del grado cero, pero será en otra ocasión, porque ahorita tenemos que despedirnos. Sí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Presencia Universitaria por la invitación y por el café. Y a la señorita acá, hasta luego.